Mis hermanos, el Señor me ha dado una hermosa palabra y la vamos a conseguir en Daniel. Vayamos a Daniel. Oh, gloria a Dios. Ya le digo, bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vive Cristo. Estoy como mi pastor, pero gloria a Dios. Vayamos para Daniel capítulo 6. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Capítulo 6, versículo. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 1, del 1 al 3. Amén. Aquí lo tenía yo, Señor. Ay. Oh, mi alma te alaba y te bendice, Señor. Aquí está. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice el Señor: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino no se fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos amén, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bendito es el nombre del Señor. Padre Santo, esta palabra, mis hermanos, que Daniel le demostraba no solo al rey, sino le demostraba al pueblo y a sus amigos. Daniel era un hombre, como dice la palabra, muy adorador. Él le gustaba orarle al Señor y servirle a Dios. Pero él fue escogido por el rey para servir en su reino. Pero nótese que al momento de ser escogido, se levantaron contra él muchas personas, aún amigos de él, con el cual él compartía. Él hablaba, él de pronto estaba con ellos. Pero cuando fue escogido, tanto sus amigos como él, vino la envidia, vino las ganas de derrumbarlo a él. Pero este hombre, como era un hombre de Dios, como era un hombre que solamente le servía a Dios, él no miraba lo que estaban planeando sus enemigos. Sus enemigos, ellos planeaban cómo derribarlo, cómo tumbarlo, cómo hacer de que el rey perdiera ese amor o ese interés que tenía por Daniel. Ellos buscaron y planearon todo. Fueron donde el rey. Ellos aún decían: ¿cómo haremos para poder tumbar a este hombre si no le encontramos faltas? ¿Cómo haremos para poder destituirlo a él y poder quedarnos nosotros? Ellos trataron de muchas formas cómo hacer para tumbarlo, hasta que se le vino la idea de ir donde el rey y decirle que aplicara una ley, un edicto. ¿Por qué? Porque ellos decían: por este modo lo podemos tumbar.
Porque Daniel es un hombre de oración, que adora a Dios. Esto lo tenemos todos. Cuando nosotros adoramos y servimos a Dios, siempre el enemigo va a estar pendiente y buscar la manera de cómo tumbarte a ti de donde estás. Daniel no sabía lo que ellos estaban planeando, pero sí sabía Dios lo que ellos estaban planeando. Y ellos fueron donde el rey y le dijeron al rey que hiciera un edicto para poder tumbar a Daniel, que no adoraran ningún Dios, que solamente el único Dios que adoraran era al rey. Pero ¿por qué lo decía? Porque sabía que así uno se salta. Usted cuando oye decir, mi hermano, usted es un hombre, un ministro de Dios, uno se siente como que camina en el aire. Oh santo. Uno se siente como que el piso como que le queda muy duro y uno quiere caminar en el aire cuando ese salta. Así se sintió el rey cuando le dijeron: rey, ¿por qué no haces un edicto que todos aquellos te adoren a ti? Que no adoren a ningún otro Dios. Al rey le pareció bien. Pero ¿quién era el rey? El rey era el rey Darío. Era amigo de Daniel. Era amigo de Daniel. Pero la gloria sea para Dios que en ese momento se le olvidó quién era Daniel. Y él firmó el edicto. Estos hombres estaban contentos. ¿Por qué? Porque ya dijeron: esta es la manera de cómo tumbar a Daniel. Y la gloria sea para Dios, mis hermanos, que Daniel, a él no le interesó que el rey haya levantado este edicto. Él, a la hora acostumbrada, sus 3 oraciones hacía: llueve, truene o relampaguee. Él, dice la palabra, que él a su hora abrió la ventana dirigiéndose a Jerusalén y oraba. Cuando estos hombres lo vieron y dijeron: esta es la oportunidad que estaba esperando yo. Ahora sí, Daniel se va a acabar y nosotros vamos a gobernar. Ahora sí, Daniel no va a estar y nosotros vamos a servirle al rey como nosotros queremos. Pero la gloria sea para Dios, que a veces lo que tú tienes planeado en contra de un servidor de Dios, Dios lo tiene preparado de otra forma. Y Daniel no se esperaba esto por nada del mundo. Cuando Daniel fue llevado ante el rey, mis hermanos, el rey se entristeció, porque todo esperaba menos que su amigo fuera el que fuera a ser condenado. Y créame, mis hermanos, a veces nosotros sentimos ese dolor, que a veces, como dice por ahí, que al árbol que más fruto tiene, más piedra recibe, mis hermanos. No te extrañes si de pronto aún en tu casa se levantan, o aún en la iglesia, o aún en el trabajo se levantan contra ti. No te extrañes, más bien gózate, porque tú eres un servidor de Dios y Dios te está mostrando que hay muchos que desean lo peor para ti, pero Dios tiene lo mejor para ti. Dale fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Daniel no le interesaba que lo condenaran. Daniel lo único que le interesaba era seguir adorando a Dios por medio de todas las dificultades, por medio de todas las pruebas que tenga, por medio de todos los problemas. Él seguía adorando a Dios, cueste
su mandato, no podía revocar su edicto. Él tenía que seguir con lo que había firmado, porque él era el rey, él tenía que dar el ejemplo. Pero algo que a veces nosotros desconocemos, mire mi hermano, y mi esposa a veces me reclama. Ayer precisamente mi esposa me estaba diciendo: mi amor, ¿te acuerdas cuando nosotros pasamos esas pruebas? ¿Te acuerdas cuando teníamos las dificultades con el carro? ¿Te acuerdas cuando te enfermaste? ¿Te acuerdas cuando tuviste el accidente? A veces, muchas veces uno se aturde, uno se desespera, pero créame que en medio de la desesperación hay una paz, porque cuando tú oras y le pides al Señor, el Señor te toca y te dice: tranquilo hijo, tranquila hija, yo todo lo tengo bajo control. Y ese era algo que el Señor me decía, y ahora me hace atraer a Daniel. Que Daniel, a pesar de que lo habían sentenciado a meterse en la fosa de los leones, que lo habían sentenciado inocentemente, porque él no había hecho nada, no había matado, no había hurtado, no había dicho mentiras, no se había levantado contra nadie, pero así aún aquellos seres que él amaba lo odiaban a él y querían verlo, era muerto. Pero la gloria sea para Dios. Que a pesar de que el enemigo te quiera ver destruido, el enemigo te quiera ver arrastrándote, el enemigo te quiera ver acabado, Dios dice: esto se acaba es cuando yo lo diga, no cuando tú lo digas. Gloria a Dios. Y Daniel dijo: yo voy, porque es una orden. Algo tú has escrito, rey, y yo iré al pozo de los leones. Pero ¿qué más? Dice que el rey, dice la palabra aquí, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué pasaba? Que el rey podía no adorar al Dios que adoraba a Daniel, pero sí creía en el Dios que creía Daniel. Y él dijo que el Dios que tú adoras, que Él te libre del foso de los leones. Y Daniel dijo: yo sé que Él me va a librar, y yo le entraré, y así mismo como dentro, saldré del foso de los leones, porque Él está conmigo. Dale la gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo digo, ¿cuál era más peligroso? ¿Los amigos o los leones? ¿Cuál era más peligroso? Los amigos. Amén. Pero él entró en el pozo de los leones, pero yo no creo que él se sentó. Él dijo: no, yo aquí, yo confío en Dios, yo me siento. Allá están los gatitos. No. Fue cuando más oró a Dios, fue cuando más clamó al Señor, fue cuando más adoró a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba metido en medio de tantos problemas. Pero para él, la fe que él tenía era grande, y la confianza que él podía ver esos leones rugir, que él podía ver esos leones grandes, que para él eran gatos. Y él decía: si yo no le tengo miedo, Señor, porque tú estás conmigo. Esta prueba que estoy pasando, Señor, yo la voy a pasar, pero la voy a pasar contigo, Señor. Que aunque en la calle me vituperen, que aunque en mi casa se levante, que aunque mi esposo, mi esposa me calumnie, aunque mis hijos me golpeen, aunque en el trabajo hablen mal de mí, aunque donde yo vaya me señalen, Señor, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Dice el Señor. Todos esperaban que Daniel fuera desaparecido. Todos esperaban
que Daniel, los leones se lo hayan comido. Pero déjame decirte, Daniel estaba ahí reinando, ahí estaba con el rey Darío. No fue porque Daniel quiso, fue porque Dios lo puso ahí. Si Dios te ha puesto aquí, no es porque el pastor te puso o la pastora, es Dios que te ha puesto aquí. Y aunque rujan los leones, aunque se levanten los amigos y enemigos, aunque haya tormentas y centellas, Dios te puso aquí y aquí tienes que estar. En el nombre de Jesús. No hay otro lugar. Daniel no dijo, no, yo me voy para otro reino. Entonces él dijo, yo aquí sigo, y si tú me mandas al pozo de los leones, yo iré con mucho gusto, porque yo sé en quién he confiado, yo sé quién está conmigo. Y él no le interesó, él bajó. Pero la tristeza era grande del rey, que aunque el rey era amigo de Daniel, Dios no permitió que el rey metiera sus manos, porque Dios se iba a glorificar en él. Muchas veces, a veces nosotros buscamos, ay, el pastor no me viene a visitar, ni la pastora tampoco. Ay, Dios bendito, ni el hermano ni la hermana me vienen a visitar. Ay, pero ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás dependiendo del pastor, de la pastora? ¿Estás dependiendo del hermano? Tú no debes depender de ellos. Tú tienes que depender de Dios, porque para eso Él te ha traído. Alábalo, el rey Darío, él dice en su palabra, si nos vamos para el 18, dice: y luego el rey se fue a su palacio, y acostado ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. ¿Por qué? Porque él había hecho el edicto, él lo había firmado, pero en juego estaba la vida de un amigo. Y eso es cuando, hermanos, cuando en nosotros hay amor de Dios, hay amor de Cristo, no nos debemos nunca de alegrar por el dolor de nuestro hermano. Precisamente el pastor dijo ahora que él sentía en el espíritu de que había una persona que estaba sufriendo internamente. Yo lloraba allá y yo le decía: Señor, ¿por qué lloro? Porque hay tristeza, hay amargura, hay dolor, hay resentimiento, hay sufrimiento, y en el corazón no debe de haber eso, porque en el corazón habita el Espíritu Santo. Y si hay resentimiento, dolor, y si hay amargura, sácalo de ahora, porque Dios quiere un corazón contrito y humillado ante Él. Y eso es algo que debemos de nosotros revisarnos internamente. El rey Darío sentía dolor, sentía tristeza, sentía amargura, porque el que estaba allá era su amigo, era el hombre que él confiaba, era el hombre que él había depositado su confianza. Pero él no había hecho nada malo, él no había cometido falta, solamente porque desobedeció un edicto que él había firmado, porque no sabía o se le había olvidado de que Daniel oraba a su Dios. Él lo firmó y fue puñalada para su propio corazón, porque a él le estaba doliendo. Él dice que él se fue a dormir, no comió, se le fue el sueño, no durmió ni tuvo paz, porque había un dolor en su corazón, porque le había fallado a un amigo. Y dice la palabra, y dice: el rey pues se levantó muy de mañana
y fue apresuradamente al foso de los leones. Aquí fue el rey. El rey fue a ver si había posibilidades, a ver si podía de pronto encontrar a ese amigo, a esa persona que él había tirado inocentemente. Él fue allá y él llegó a la puerta. Dice la palabra que él llegó a la puerta y le dijo: oh, mi alma te alaba, Señor. Dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste: bendito. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Por qué él decía eso? Porque él no creía, pero él sí creía, porque él llegó a la puerta a preguntar: sí, ¿será que estás ahí, Daniel? Ahí estás. Dame una voz de aliento para yo no morirme de pena, porque verdaderamente te he fallado. He hecho lo que no debía de hacer, pero me he apresurado. Pero la gloria sea para Dios, que Daniel mismo se levantó y dijo: no, mi rey, aquí estoy, mi rey. El Señor a quien yo sirvo, Él me ha librado de la boca de los leones. Aleluya, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Yo digo una cosa: Daniel, que fue un hombre que le sirvió al rey, que le sirvió a sus amigos, aquellos que utilizaron, aquellos que lo llevaron a la condena, aquellos que hablaron mal de él, él no renunció a seguir hablando cosas buenas de ellos. ¿Por qué? Porque en él estaba el amor de Dios. A veces las pruebas, dice uno, que son más duras cuando hablan de uno que cuando está en el pozo de los leones. Y yo digo lo contrario, porque el Señor me dice que es más fuerte cuando estás en el pozo de los leones, porque es cuando tú tienes que someterte, es cuando tú tienes que humillarte, es cuando tú tienes que buscar, es cuando tú tienes que hallar el amor de Dios, perdonar, recapacitar y decir: Señor, de aquí saldré libre, nuevo, y seguiré tu camino. Aunque los leones me rujan de lado a lado, no me tocará ninguno. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Pero él nunca dejó de orarle al Señor. Él siguió amando, siguió clamándole, siguió pidiéndole a Dios que no lo dejara caer, que siguiera con lo mismo, aún más en búsqueda. Y Daniel no renunció. Por eso él dijo, dice en el 22, vuelvo y lo repito: mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Créanme, mis hermanos, nosotros, la vida cristiana, yo no les voy a decir que es sentarse y chupar paleta. No. La vida cristiana es dura, es cruel. La vida cristiana es cuando más hablan de usted, es cuando más lo acusan, es cuando más se levantan de usted, es cuando más pruebas tienes. La vida cristiana no es de sentarse a tomar café con leche o tomarse un vasito de leche calientito. No. Si usted cree que la vida cristiana es eso, estás equivocado. Estás en el lugar equivocado. Porque a ti te van a llegar pruebas. ¿Para qué? Para fortalecerte, para endurecerte, para ser capaz de avanzar, no de echar para atrás. Porque Dios te llamó para que avanzaras, no para que echaras para atrás. Alaba lo que Él vive. Daniel sabía que se le podía esperar a él, porque adorar a Dios cuesta.
Servirle al Señor cuesta. Eso no es gratis. Amén. Me hizo acordar una historia que dijo un hermano a un predicador. Le dijo: hermano, yo quiero tener la unción que tiene usted. Quiero que ore por mí y me dé la unción que tiene usted. Y dijo el predicador: amén, hermano, venga, voy a orar por usted. Y dice el testimonio, dice que el predicador empezó a predicar: Señor, te pongo, pongamos así a Daniel, te pongo a Daniel, Señor. Ahora, Padre, quiere tener la unción que tú me has dado. Padre, que su mamá tenga cáncer. Padre, que sus piernas se le partan en tres. Padre, que tenga la hija un accidente y que se haya reventado la cabeza. Padre, que esto. Y el hermano dijo: oye, hermano, pero ¿usted qué está haciendo? Yo le dije que me diera la unción, no que me mandara maldición. Mi hermano, y es que usted cree que todo lo que yo tengo y que el Señor me ha dado, me lo he conseguido. ¿Es cómo? Me lo he conseguido a medio de pruebas. También se lo consiguió metido en los leones. También se lo consiguió metido en oración. También se lo consiguió buscando a Dios día y noche y tarde. Si tú crees que la unción, la revelación viene así, te equivocaste, mi hermano. Te equivocaste. Porque eso cuesta. Eso cuesta. Y no es fácil. No es fácil, mis hermanos. Porque entre más dura sea la prueba, mejor es el galardón que Dios tiene para tu vida. Aleluya, dale fuerte aplauso al Señor. Daniel no le interesó, porque Daniel confiaba y él sabía en quién había confiado. Yo te digo una cosa, mi hermano: tú en quién confías y en quién has confiado. Porque a veces, cuando Dios nos pasa por una pequeña prueba, pequeña, porque digo pequeña, nosotros la hacemos grandes, la hacemos gigantes y decimos: no, esta prueba es muy grande para mí. Pero déjame decirte que esa es la cereza que adorna el pastel. Eso es. Así que, gloria a Dios. Así que no te pongas de que esa es una prueba grande. Esa es una pequeña prueba, pero pásala. Confía en mí, búscame, adórame, sigue como andas, no eches para atrás, no mires para un lado, ni mires para el otro. Aunque aquellos que tú le servías, aunque el rey que tú le servías, él te hizo echar al pozo de los leones, pero yo estaba contigo, porque tú nunca renunciaste a mí. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios te bendiga. Y dice la palabra: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya, gloria a Dios. A veces nosotros decimos: yo confío en Dios, cuando no tenemos pruebas, cuando estamos gozosos, cuando estamos sin ninguna carga. Uno dice: yo confío en Dios, yo confío en ti, Señor, tú sabes, papá, que yo confío en ti. Pero cuando viene la prueba, ay, 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 cuando viene la prueba es cuando nosotros vamos a ser calificados. Ahí vamos a ver, ahí el Señor va a decir: ¿me sigues orando? ¿Sigues orando? Sí. ¿Sigues? Amén. Con el mismo amor que yo te he dado, ¿sigues buscando de mí? ¿Sigues? Sí. Pero la prueba fue dura para ti, te has apartado de mí. Eso lo manda Dios para que nosotros seamos
aprobados ante Él. Porque Él dice que Él no quiere a ningún cobarde. Porque la palabra dice que el reino de Dios lo arrebata. Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Pero mire lo que me llama la atención en este versículo que dice: y dio orden el rey y fueron y traídos aquellos, acá en el 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Es tan mansito que estaban los leones que hasta los hombres que fueron a sacar a Daniel no le hicieron nada. Así era el poder que estaba de Dios ahí en ese lugar, que no había nada que se pudiera levantar ni en contra de Daniel ni en contra de aquellas personas que iban a sacar a Daniel. Porque así es la presencia de Dios en tu vida. Cuando tú lo buscas, alrededor pueden estar los leones rugientes a querer acabar contigo. Pero si tú eres como Daniel, si tú perseveras como Daniel, nadie te podrá tocar. Y dice la palabra en el 24: y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ay, mi hermano, oh Dios amado, ojo, le digo yo, hay de aquel que se mete con uno de mis pequeñitos. Hay de aquel que levanta una calumnia contra un hermano siendo inocente. Refrena tu lengua, porque estos hombres no solo pagaron el precio de la propia mentira, sino la descendencia de ellos también llevó de la culpabilidad del pecado que ellos habían cometido contra Daniel. Y recuerda, mi hermano, no levantes tu mano ni tu voz contra un siervo de Dios. Puede ser aquella persona que barra el templo, puede ser aquella que limpia, puede ser aquel que abre. Ojo, porque justicia viene para él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Daniel era un hombre que confiaba solamente en Dios. Él no confiaba en el rey, él no confiaba en sus amigos, él confiaba en Dios. Y él decía, y él dijo: yo le sirvo a Dios, yo le sirvo al rey. Estamos aquí, mis hermanos, sirviéndole ¿a quién? ¿Al pastor Hernán o a la pastora Jimé? Estamos sirviéndole al Señor. Dios los puso a ellos para nosotros obedecerle a ellos, pero estamos sujetos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y si Dios te ha traído aquí, si Dios te ha puesto aquí en este lugar, aunque vengan amiguitos como los que tuvo Daniel, no te agarres de ellos. No, gózate, alábale al Señor y dile: Señor, tú me trajiste acá, yo sigo acá. Aunque vengan tormentas, aunque venga lo que venga, yo seguiré acá, porque tú me has puesto acá. Y esta familia, toda la familia sufrió, porque dice que cuando fueron lanzados no alcanzaron a llegar al fondo del pozo, cuando ya los leones los habían desprezado. Uy, tremendo, mis hermanos. No se salvó mujer, ni hijo, ni abuela, ni abuelo, ni nadie. Todos fueron allá. ¿Por qué? Porque se levantaron contra un ungido de Dios. Algo decía David:
David tuvo muchas oportunidades de matar a Saúl, pero nunca levantó su mano contra el ungido de Dios. Por temor a Saúl, no. Él no le tenía temor a Saúl. Él le tenía temor a Dios. Ese temor debemos de tener nosotros, mis hermanos, cuando vayamos a hablar de algo, ten temor hacia Dios. David era un hombre que se cuidaba de que Saúl no pecara contra él. ¿Por qué? Porque David era ungido por Dios también. Y si Saúl mataba a David, él iba a perder. Y David por eso se perdía. Él desaparecía. Y siempre lo encontraba Saúl. David encontraba a Saúl. Aún cuando le quitó la espada, llegó a presencia de él y le quitó la espada. Y le dijo: yo tengo tu espada. Y tú estás rodeado de tantos soldados y ninguno me vio llegar. Pero yo llegué y te quité la espada. Ahora búscatela. Y él buscaba. No está mi espada. Y la espada no está. Se la había quitado David. ¿Pero por qué se la había quitado? Para darle una demostración que David estaba con Dios. Y David podía llegar a donde quisiera, porque la presencia de Dios estaba con él. La gloria sea para Dios. Dice la Biblia que cuando Saúl fue muerto, a la presencia de David llegó un criado, un sirviente, un guarda, y le contó la historia sobre Saúl, cómo había muerto, pero le dijo que él lo había ayudado a morir. Dice la palabra que David se disgustó y le dijo a aquel hombre: tú me trajiste la noticia, bien por eso, porque ahora yo sé que Saúl está muerto y me entristece, pero ahora viene tu recompensa, por lo que igual tú has matado a un ungido de Dios, también morirás. Y le dijo el guardia: ves y mátalo. Hay de aquel que se mete con un ungido de Dios. Hay de aquel que levanta su mano contra un ungido de Dios. Ustedes, mis hermanos, no peleen. No peleen. A veces nosotros creemos que peleando por medio de nuestras fuerzas vamos a ganar la batalla. No, la perdemos. La perdemos porque Dios no está ahí. ¿Daniel perdió la batalla? Daniel no la perdió. La palabra no me enseña o no me dice que Daniel dijo: pero rey, pero yo no estaba haciendo nada malo, yo estaba allá orándole al Señor, porque me vas a mandar el pozo de los leones. ¿Ah? ¿Yo qué te he hecho? Yo no te he hecho nada. Y yo, jaramillo, ¿por qué? Porque tú me acusas así si yo no te he hecho nada. Él nunca se defendió, porque él tenía quien lo defendiera. Él tenía quien lo defendiera, y por eso él nunca dijo: no voy. ¿Yo voy? ¿Tú me dices que vaya? Yo voy. ¿Ah? Pero que se haga la voluntad de Dios. ¿Ah? Un hombre que le servía al rey, un hombre que le servía a sus propios amigos. Yo sé, mis hermanos, oh santo, que a veces, créanme, en nuestra familia de pronto tengas un hermano de sangre que tú tanto le has servido y él todas las veces te ha pagado mal. Y tú dices: no, pero es que definitivamente no, yo no puedo con este hermano mío, porque eso, entre más lo ayudo, más me da por la cabeza, como dicen muchos. ¿Ah? Más se aprovecha de mí. Pero déjame decirte una cosa, que aquí el que está ayudando no eres tú, es Dios el que está ayudando. Él te está ayudando a ti
y está ayudando a tu hermano, porque por medio de eso que tú estás haciendo, él está viendo la gloria de Dios, porque podrá decir: mi hermano, él es cristiano, él es evangélico, y yo a él lo he engañado muchas veces, le he mentido muchas veces, le he falsionado muchas veces, pero aún así yo cuando llego y le digo y le comento, él me dice: toma, mi hermano, yo te ayudo, y sigue adelante. Porque en ti tiene que estar siempre la presencia de Dios. No esperes recompensa de que tu hermano te dé. No esperes recompensa de que tu esposo te dé o tu esposa te dé. Muchas veces, mis hermanos, a veces Dios nos da una bendición y convertimos la bendición en una maldición. Y es algo que nosotros debemos de ver. Hay alguien más que me gustaría llegar a ver. Y vámonos para otra historia muy linda que me llamó la atención. Gloria a Dios. Vámonos para Génesis 39. Gloria a Dios. Daniel fue un hombre que le sirvió a 5 reyes. Bastante duró Daniel. Le sirvió a 5 reyes. Le sirvió a Nabucodonosor, a Ebil, Merodach, Belsasar, Darío y Ciro. Le sirvió a esos 5 reyes. ¿Por qué? Porque fue un hombre íntegro, transparente, correcto, temeroso de Dios, disciplinado, obediente. Era sujeto siempre a lo que el rey mandaba, pero nunca dejaba lo de Dios. Él seguía adorando y sirviéndole a Dios, aunque muchos adoraban a sus dioses ajenos. Hay otro que también le sirvió y también fue condenado, y este es José. Leemos en el capítulo 39, versículo 14. Dice: llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino a él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Todos sabemos la historia de José. José empezó a los 17 años, mis hermanos. Era un hombre que le servía a Dios como Daniel. José, él era muy temeroso a Dios, pero él fue esclavo porque sus hermanos lo vendieron en Egipto. Pero a pesar de que él fue esclavo, él no renunció a seguir adorando a Dios. A pesar de que él llegó a la casa de Potifar, de uno de los miembros del faraón, algo que me llama la atención es que él mismo, Potifar, vio la gloria de Dios en José. Y él dice la palabra que todo lo que José ponía o hacía, Dios lo bendecía. Todo lo que José empezaba a hacer, Dios lo prosperaba. ¿Pero por qué? Porque él nunca se apartaba de los caminos de Dios. Él siempre anduvo, y a temprana edad, 17 años. Oiga, y ahora hay muchos jóvenes que a los 17 años, mejor dicho, ya no caben en Bogotá. Gloria a Dios. Este era un joven que se adaptó a las cosas de este faraón,
para poder seguir en su vida. Y él tomó riendas de todo. Dice que él le entregó todo. Le entregó hacienda, le entregó casa, le entregó todo, porque veía en él una bendición. Veía en él una bendición. Y él fue condenado. Él fue juzgado también injustamente. Él fue metido preso por causa de una mujer que quiso seducirlo, llevarlo a la cama y tomarlo. Y él no se dejó. Oiga, eso es de valientes, ¿ah? ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Aleluya, oh, gloria a Dios santo. Nada más 2, 3. Ay, mira, dice. Dale un buen aplauso al Señor. Y este joven, a pesar de que no había conocido mujer, él no tuvo la curiosidad de querer entrar a ver una mujer, de querer verla, verle sus partes, verle todo. No, él huyó porque dijo: prefiero 1000 veces ser un cobarde valiente que un valiente cobarde y morir en el pecado. Y eso fue lo que le dio rabia a esta mujer, porque la dejó y fue condenado. ¿Y quién era esta mujer? La esposa de Potifar. ¿Quién era Potifar y quién era la esposa? Aquellos que él le servía, aquellos que él atendía, aquellos que él se ofreció a hacer lo que ellos mandaban. Pero fue juzgado. Fue juzgado por algo que él no quiso hacer. Fue juzgado inocentemente, porque no era él que la había seducido, sino ella que lo había seducido a él. Aleluya. Dice mi esposa que si hubiera cámaras en ese tiempo se hubiera sabido la verdad por video. Gloria a Dios. Pero si había cámara. Cámara, pero de habitación. La vida, los ojos, claro, sí. El Señor lo estaba viendo. El Señor lo estaba viendo, sí. Pero en cámara de video, que ahora tenemos la tecnología. Amén. ¿Y qué pasaba? Que esta mujer lo hizo llevar a la cárcel a él. Igual como Daniel fue llevado al foso de los leones, inocentemente. Pero él nunca renegó de Dios. Él siguió adorando a Dios. Y cuando él llegó a la cárcel inocentemente, él de la cárcel adoraba al Señor. Él de la cárcel clamaba al Señor. Porque ahí es donde Dios quiere que nosotros, en medio de la prueba, lo estaremos adorando, estaremos suplicándole, estaremos glorificando el nombre de Dios. Mi hermano, a veces nosotros decimos: ¿por qué nos vienen tantas pruebas? ¿Por qué me viene tanto problema? ¿Por qué me viene tanta dificultad? ¿Por qué tengo prueba tras de prueba? Yo lo dije una vez y el Señor me dijo: es que así es que pruebo yo. En el proceso Dios saca lo mejor de nosotros. Amén. Ahí es donde voy probando yo qué tan calidad eres tú. El oro se prueba por calidades. Usted ve, hay oro de 14 quilates, otro de 18 quilates, otro de 24 quilates, y así va subiendo el oro. Así somos nosotros. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, ¿algún quilate tiene usted? Ninguno. Porque verdaderamente no llegamos ni siquiera ni al medio quilate. Porque estamos totalmente sucios, inmundos. Pero Él nos va valorando. En medio del proceso nos va calificando. En medio de la lucha, en medio de la dificultad, nos va dando ese valor que tú te mereces. Pero no que te lo dé el hombre. No esperes, porque ese valor es nulo, mi hermano.
El valor que vale es el que nos da nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. A veces nosotros, mis hermanos, esperamos que nos valoren lo que hacemos, el pastor o los hermanos. Y créame, aterriza, mi hermano, no esperes ese valor que te doy. Espera el valor que es el más importante, que es el de Dios. Yo he pasado por procesos, mis hermanos. En mi vida pasada pasé por procesos de separación, pasé por procesos de hambre, porque créame que aquí usted me ve gordito ahora, la gloria sea para Dios. Yo pasé por procesos de necesidades económicas, financieras, pasé por procesos de sufrimiento, de lloro, de clamor, pero en medio de ese proceso Dios nos va moldeando a nosotros. Es duro. Miren, mis hermanos, muchas veces de tener que salir y dejar a sus hijos solamente con 4 onzas de harina de trigo y un cuartito de panela para que hagan el desayuno, porque no hay dinero, no hay empleo, no hay nada, y usted tiene que dejar a sus hijos comiendo arepas de harina de trigo con agua panela y salir a buscar lo demás. Mis hermanos, cuando yo pasaba esas necesidades, yo le decía y yo lloraba, porque yo a mí a veces me tocaba que caminar, y no caminaba 1 kilómetro, caminaba kilómetros para poder, porque yo no tenía muchas veces ni para el pasaje para llegar a donde mi hermana. Pero yo iba por el camino y yo le decía: Señor, algún día, Padre, tú me vas a ayudar, me vas a levantar, Señor, porque yo toda la vida no voy a quedar así, Señor. Tú me vas a levantar algún día, Padre amado. Y el Señor me levantaba. Y cuando me levantaba había abundancia de comida en mi casa. Y yo le decía a mis hijos: coman porque no se sabe mañana si hay, porque no se sabe. Pero vamos a comer harina de trigo con cuarta panela, coman. ¿Por qué? Porque uno tiene que pensar que si ahora tú tienes la bendición, que si ahora Dios te ha bendecido, que si ahora tienes prosperidad, que si ahora tienes, guarda, como hicieron aquí los egipcios con José, que guardaron 7 años para aguantar 7 años de escasez, y Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque cuando andamos con el Señor debemos de ser buenos administradores. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. José tuvo que haber pasado todo esto. ¿Para qué? Para poder saber gobernar a Egipto. Tuvo que haber pasado necesidades, hambre, tuvo que haber pasado escasez, preso, que hablaran de él. Todo, igualmente Daniel tuvo que haber pasado todo eso para poder ser gobernador, porque Daniel lo querían poner gobernador, y por medio de ese proceso él fue gobernador, y la gloria sea para Dios. Y José tuvo el privilegio de mandar en Egipto, de segundo, porque primero era el faraón, pero todo fue un proceso. Mis hermanos, a veces Dios nos bendice, Dios nos da una bendición grande, y empezamos a decir: ¿en qué me la voy a gastar? ¿En qué me lo voy a gastar? Voy a comprar esto, y empieza uno: me voy a comprar aquello, me voy a comprar esto, me voy a comprar aquello. Pero no pensamos en el día de mañana. Si no pensamos en el momento, si no pensamos en el instante, yo le digo a mis hijos: guarden. ¿Por qué? Porque el día de mañana no se sabe si tengas o no tengas. Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios no es un Dios de escasez, pero Dios te bendice a ti. Y si tú haces de que esa bendición se despilfarre, no venga de pronto: Señor,
no tengo para la comida, Señor. Y cuando yo te bendije, ¿qué hiciste con las bendiciones que te di? ¿Ah? Daniel fue bendecido, José fue bendecido. Y la gloria sea para Dios, mis hermanos, que aunque se levanten contra ti, nunca dejes de alabar y servirle al Señor, porque Él te ha puesto aquí. No ha sido el hombre, es el Señor que te ha puesto aquí. Lucha contra esos pensamientos que muchas veces te vienen y dicen: no, yo no vuelvo más. No, yo ¿para qué llego? No, todo el mundo me mira. No, me van a hablar cosas malas. No, yo no quiero saber nada. No, Señor, yo no quiero, porque así empieza el enemigo a entrar en tu vida. Hasta cuando menos pensado, ya tú pasas por aquí y ni cuenta te das. El Señor te ha traído con un propósito. Y muchas veces nosotros decimos: ¿cuál propósito? Habla con Él y dile: Señor, ¿cuál es el propósito tuyo conmigo en este lugar? ¿Cuál es el propósito? Yo decía, cuando el Señor me trajo y el pastor llegó a nosotros, yo decía: ¿cuál será el propósito de Dios conmigo, con mi esposa y conmigo? Y yo soy una persona, mi hermano, que yo no estoy detrás de mi pastor. ¿Cuándo voy a predicar? Pastor, déjeme predicar. Pastor, a mí me toca. No, ahí está mi pastor. Yo no ando detrás de él. Yo me gozo cuando él me dice: hermano Antonio, para tal día predicar. Ay, gloria a Dios. Gracias, pastor, Dios le bendiga. Porque yo le digo: Señor, que seas tú, que le digas a él, no yo, Señor. Yo aquí estoy detrás de las barandas sirviéndote, pero que seas tú, Señor. Porque yo no vine a ganarme este puesto, mi hermano. Yo no vine a ganarme este puesto. Yo vine a servirle al Señor, a ganar almas. Que ojalá en esta campaña, Señor, lleguen almas bastante a la presencia de Dios. A eso fue que venimos nosotros. No venimos a que nos titulen como personas de alto rango. No, mi hermano. Yo soy un hermano igual que todos ustedes. Yo soy un servidor de Dios. Daniel nunca se hizo ver más grande que los demás, pero sí querían algo que tenía Daniel. ¿Y qué tenía Daniel? El Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Muchos querían tenerlo y ellos creyeron que matándolo podían tenerlo también. Pero la sabiduría que te da el Espíritu Santo no te la da el hombre. Esa es escogida por Dios para tu vida y para el servicio de Él. Por cuanto tú tienes que estar constante sirviéndole al Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Le voy a contar un testimonio de mi vida pasada. Y es algo que a veces uno se pone a pensar. Pues yo no vivo con la mamá de mis hijos, porque nosotros en nuestra juventud nos equivocamos muchas veces, ¿no? Muchas. Y buscamos mujer a nuestro acomodo, pero no buscamos mujer a la cual Dios nos da. Entonces, ¿cuál es nuestro acomodo? Ay, de buenas curvas, de cabello largo, de buen parecer. Entonces empezamos a buscar esa clase de personas, pero no buscamos las personas que Dios nos muestra. Y yo,
Pues yo era bastante joven cuando conseguí, cuando conseguí, porque no, Dios no me la dio, Dios no me la había dado, yo fui que la conseguí. Y pasó una dificultad bien grande. Hubo, por decir así, hubo fallas en nuestra vida de matrimonio, hubo fallas. Y esta mujer, ella pues ¿cómo decirlo? ¿Cómo dicen de la costa? Amén, me puso los cuernos. La gloria sea para Dios. Pero, mi hermano, en medio de esta prueba, yo no renuncié a seguir sirviéndole al Señor. Yo me metí más con el Señor. Así como hizo Daniel en medio de la prueba, en medio de los leones, él no dejó de adorar al Señor. Y a pesar de que las cosas se veían totalmente perdidas, yo le pedí a Dios por ella, por mis hijos y aún por la otra persona, porque eso tiene que ser un cristiano. Yo le decía, Señor, si esa es mi esposa o si va a ser mi esposa, tú me la traerás, pero si no es, Señor, tú la sacarás. Y muchas veces uno dirá, pero ¿por qué, Señor, tú la sacaste? Porque no era tu esposa. Exactamente, pero no era tu esposa o no era tu esposo. A veces queremos obligar a las personas a querer vivir con uno, pero no era. Y en medio de esa prueba fueron 8 meses, mis hermanos, que duré metido con el Señor, clamándole a Dios. Y ahí me hizo endurecer mi rey. ¿Por qué? Porque en medio de las pruebas nosotros vamos tomando energía, vamos siendo capaces. ¿Cuántos de acá son capaces de soportar una prueba? ¿Dispuestos a soportar la prueba? Están aquí, no ante mí, están ante los ojos de Dios, que están dispuestos a pasar una prueba. Y el que no esté, mi hermano, agárrese del Señor, que Él le dará la fortaleza, le dará aquella fortaleza que tú necesitas. Quisiera, pastor, que pasaran los adoradores, si me